en el nombre. Como, digamos, si la imagen mental significa que tenemos una representación de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca, nuestro proyecto, cómo se ve, cuál es ese Disney mental que tiene. La pregunta es, pues, ¿cómo se llama el muchachito? Y yo no sé si a ustedes les han pasado, pero yo recuerdo haber conocido a una persona que todo en él, uno decía, este tipo ha de tener un nombre, no sé, todo el porte de esa persona era un ejecutivo de alto nivel. Yo dije, este tipo ha es decir, viaja de cierta manera, vive de cierta manera, trabaja de cierta manera, se roza con cierto tipo de cosas. Ha de tener un nombre, pues adoca a su percepción, a su Disney mental. Para mi decepción, y no estoy diciendo que esté mal o bien, se llamaba Delfino. Y entonces mi cabeza dije, su valor percibido automáticamente en mi cabeza disminuyó. Dije, pues ya no se ve tan ejecutivo. Don Delfino a lo mejor le ayuda. Claro, él se hacía llamar Delphi. Y no sé por qué, porque tampoco le ayudaba. ¿Me entienden? Y entonces yo decía, qué interesante, porque el nombre de las cosas puede modificar mi manera en que yo expreso algo totalmente. Les puedo decir la cantidad de proyectos o productos que hemos nosotros testeado en donde el mismo diseñador o el creador del producto, no importa, estoy hablando de inmobiliario o retail, le pone el nombre y lo bautiza. Y no tiene nada que ver con el producto. Nada. Su percepción a nivel sensorial me dice que debería llamarse de cierta manera y realmente se llama de otra. Me recuerda mucho cuando nacieron mis hijos, porque mi esposa, que lo van a ver un poquito a nivel de dominancia, es una dominancia posterior izquierda, bastante más estructurada, mucho más estructurada que yo, totalmente más estructurada que yo, y ella quería tener el nombre de los dos niños 9 meses antes que nacieran. Es decir, ella en el momento en que supo que estábamos embarazados, ya tenía un listado de nombres. Por supuesto, en mi parte doble frontal me empecé a asfixiar, le digo, espérate, esperemos a que nazca el niño o la niña. Primero no sabemos si es hombre o mujer. Y segundo, quiero ver cara de qué tiene. Sí, porque si no tiene cara de Kiara, porque así se llama mi hija grande y Matías el otro, pues va a ser raro llamarle, no sé, ponerle otro nombre. Y ese soy yo hablando, y les digo, es un comentario muy personal. Pero para mí era difícil concebir algo sin antes poder experimentar a qué huele, cómo se siente, a qué pesa. Me cuesta poder definir y bautizarlo. ¡Pum! Se llama Juanito. ¿Y por qué? Porque, o sea, ¿tiene cara de Juanito o no tiene cara de Juanito? Más Matías, ustedes ven a Matías y no tiene cara de Juanito. Además, se pudo haber llamado Pepito porque es tremendo. ¿Sí? Entonces, el nombre juega un papel fundamental porque nos ayuda en una sola palabra, me permite justipreciar las cosas. No es lo mismo comprar un apartamento de $1 millón frente a Central Park, en la Torre Trump, o a la par, o en la misma torre, pero esta torre se llama Doña Chaita Tower. Señores, no es lo mismo. Y no estoy diciendo que un nombre esté bien o mal. Simplemente es difícil que nuestro cerebro empate. Es más, nuestro cerebro necesita empatar información para justivalorarla. Luego vienen los significados. Y se van a dar cuenta que los significados juegan un papel fundamental en el valor percibido. Porque uno de los ejercicios a nivel de ADN que nosotros solemos hacer cuando identificamos experiencias perceptivas asociativas es con qué asociaciones positivas necesito que mi producto sea asociado y con cuáles negativas necesito que no sean identificados. Y lo curioso es que a veces me dicen, bueno, mi producto necesito que se perciba como bueno, bonito, barato. Pero todo en él
me dice, soy caro. ¿Sí? Todo en él, en su imagen mental, en el nombre, todo en él me dice, soy caro. Y por lo tanto empieza a existir una aberración a la inversión o a la compra. Y simplemente porque no tiene un significado apropiado. ¿Ok? Luego que se dan entre la imagen mental, nombre y significados, una respuesta emocional y cognitiva. Cuando hablo de emoción, no estoy hablando de sentimiento. El sentimiento simplemente es la manifestación tangible de cómo nosotros le llamamos a las emociones. Por ejemplo, amor para algunos es esto, para otros es esto. Y eso es una realidad. Y están dispuestos a que los amen todos los días. Y crecemos así. Y les voy a ir haciendo este tipo de comentarios para que se den cuenta que mucho de lo que estamos sabiendo es totalmente hacia ustedes. Cuando ustedes lo empiezan a aplicar a ustedes, les empieza a caer en centavo un montón de información. ¿Sí? Ese momento en que dejamos de sentirnos dignificados o reafirmados por lo que somos y lo que hacemos, a través de lo que papá me dice, papá y mamá me dicen que sí soy y no soy, o si hago bien o no hago bien, en nuestra adultez, los productos y servicios juegan el rol de papá y mamá y no nos damos ni cuenta. Y los productos y servicios nos dicen cuánto valemos por lo que somos y lo que hacemos. Y entonces es bien interesante cuestionar, pues entonces, cómo papá y mamá me trataban. O cómo papá y mamá trataban a mi segmento de mercado. Porque si yo comprendo el origen de sus heridas y dolores, puedo entender el significado de sus cosas. Y no se preocupen, si no me están entendiendo ahorita, lo van a entender un poquito más adelante, porque lo vamos a explicar. ¿Sí? Y entonces, la emoción es una respuesta cerebral que tiene dos dimensiones. Un impacto emocional, casi como que fuera un efecto wow, ¿sí? Un impacto emocional, una intensidad y una valencia que puede ser positiva o negativa, que es la motivación. Inmoción, el movimiento. Es decir, tiene un nivel de deseabilidad y tiene un nivel de me gusta o no me gusta. Yo puedo desear algo, pero no me puede gustar. Yo puedo desear algo y sí me puede gustar. Yo no puedo desear algo, pero me puede gustar o no me puede gustar. Es decir, hay un impacto vertical y una valencia que dice si ese impacto es positivo o negativo. Y la carga cognitiva, simplemente la capacidad que tiene nuestro cerebro para comprender la información de mejor manera y retenerla en el tiempo. Y la memoria sensorial juega un papel fundamental. Por eso es que le pedí a Aniela que me ayudara a hacer el ejercicio con Corien. Precisamente para que ustedes pudieran entender que a nivel sensorial los materiales o los productos juegan un papel fundamental. El diseño de sus empaques juega un papel fundamental. El look and feel de sus productos juega un papel fundamental. Y no importa si estoy hablando de un edificio o estoy hablando de un empaque, retail, no importa. Al final es un elemento que nuestro cerebro lo percibe de forma sensorial. Y luego están los contextos que los había explicado un poquito antes, que depende del contexto, también cambia el significado, el nombre de las cosas, depende del contexto, una imagen mental, un nombre puede cambiar, depende del contexto, una imagen mental y un significado puede cambiar. Y luego, todos estos 5 elementos están envueltos simplemente por experiencias perceptivas, o sea, en una palabra, por historias. Historias que nosotros podemos asociar a esa experiencia de uso, a esa experiencia de compra, y que incluso incrementan o disminuyen el valor percibido del mismo. Aumenta el deseo y la necesidad de pagarte. Lo voy a poner en un lenguaje de seres humanos, de estar contigo o de no estar contigo. Y entonces, a veces no es casualidad que cuando hay personas o seres humanos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, los seres humanos tenemos 5 heridas básicas: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Todos tenemos esas heridas, todos.
sin excepción alguna. Unos más, en menos proporción, pero lo interesante es que el que aprende o fue rechazado de pequeño, ¿saben qué aprende a hacer en la adultez? A rechazar. ¿Y sabe qué aprende a producir? Rechazo. Un producto que excluye, ¿saben qué sucede? ¿Qué recibe de regreso? Exclusión. Porque no te necesito siempre. Literalmente producimos y generamos lo que aprendemos a generar como seres humanos. Y eso, cuando ustedes lo comprenden y lo empiezan a utilizar para ustedes, se dan cuenta, puchica, todo lo que se genera. Un producto que propicia el abandono, ¿saben qué le sucede? Es abandonado, olvidado. Y hay X cantidad de casos en los últimos 5 años de productos que de repente desaparecieron, de marcas que desaparecieron. Y no sé por qué. Se explica un montón de cosas. Cuando ustedes se van a psicología de desarrollo infantil, que de eso les estoy hablando, lo que sucede en nosotros entre los 0 y los 6 años, en nuestra adultez es un reflejo de todo eso que aprendimos y recibimos. Muy bien. Un estímulo con mayor capacidad de transmitir valor percibido genera mayor prioridad de atención e interés en nuestro cerebro. ¿Por qué razón creen que sucede esto? Ya Marco, tú Leo hizo cara de no entendí, de interrogante, no pasa nada. Voy a regresarme. Un estímulo con mayor capacidad de transmitir valor percibido genera mayor prioridad, atención e interés. ¿Por qué creen que sucede? Bueno, creo que voy de regreso, ahí voy. Ay. Simplemente por esto. Porque resulta que el tamaño de nuestro cerebro es simplemente el 2% de nuestro cuerpo, pero consume hasta el 25% de la energía. Y entonces nuestro cerebro, con tal de disminuir la cantidad de energía que consume para sobrevivir, aprendió a optimizar. Es decir, creó hábitos. Y los hábitos los convirtió en mindsets, en paradigmas de vida. Y el paradigma o el mindset lo convirtió en un sistema de creencia. Aquello que creo que sí sucede, cuando sucede. Y el sistema de creencia se convirtió en una ley de vida. Y la ley de vida rige mi manera de pensar y vivir. El hábito es fácilmente cambiable. La ley de vida es muy difícil modificarla. Porque la ley de vida se arraiga en nosotros y entonces ahí es donde ustedes ya no se cuestionan la marca de pasta con la que se lavan los dientes, por ejemplo, si se lavaron los dientes. ¿Sí? Y que en este salón seguro hay 2 marcas. Y las 2 empiezan con C. Y este ejercicio lo he hecho en otros seminarios, pero es divertido. ¿Hay alguna marca? Bueno, C, y una tercera que sucede en Centroamérica en general es con O. ¿Habrá otra? No. ¿Habrá otra? Me pregunto, ¿hay otra marca? No, de que sí, hay otra marca, ¿cuál? No, yo sé que hay muchas marcas. La pregunta es, en este salón, para los que se lavan los dientes hoy, ¿hay más de esas 3 marcas? Y les puedo asegurar que estamos hablando de las mismas. ¿Cuál? Listo, esa no estaba. Ahora, ¿cuánto mercado hay en este salón que consuman esa marca? 1. También. 3, listo. Deberían de estar sentados juntos. Porque ¿cuántos se lavaron los dientes hoy con una marca que empiece con C? Señores, pero entonces la pregunta es, no es que viva con ustedes. ¿Cómo sé eso de ustedes? Si yo comprendo los sistemas de creencias y las leyes de vida que rigen sus tomas de decisiones y conozco qué es lo que están heredando, me es más fácil predecir qué es lo que van a consumir. Simplemente eso es lo que estoy haciendo. Entender sus leyes de vida y sistemas, no sus hábitos, porque el hábito se modifica así. Y más hoy en esta era,
Más hoy cuando hablamos de un millennial cuyo lenguaje es desechable. O un Z donde su lenguaje es soy una marca. O los X, que aquí predominamos millennials X's, ¿sí? Aquí hay, pues, no hay baby boomers, pero sí hay X, pero que tenemos esa mezcla todavía, en donde sí hay una necesidad de sentir, una parte sensorial importantísima y muy personal. Que el millennial ha ido perdiéndole, el Z, olvídese. Sí, pareos. Yo veo, por ejemplo, a mis hijos hablar con mis suegros que nacidos bien en Austria, para ellos es normal comunicarse por la red. Y se tiran besos, abrazan, mi suegra le canta, le lee, y ellos están ahí. Yo digo, yo me hubiera aburrido viendo una pantalla sin poder oler a la abuela o al abuelo. Y le enseñan cómo hacer galletas, todo vía web. Digo, es impresionante en la generación Z. Entonces, no sé qué está pasando con esto. Puede ser que sea un poco de batería. Ya en el receso lo cambio. A mayor cantidad o asociatividad con significados y experiencias positivas, mayor es el valor percibido y por lo tanto la preferencia a la compra. La forma en que el cerebro evalúa los significados de las experiencias o estímulos sigue una simple regla. Y esos tres, veamos esos tres principios que los mostré al inicio, están resumidos acá. Maximizar la recompensa y disminuir el dolor. Si es batería. Ya la voy a cambiar, no pasa nada. Ahora, ¿cómo funciona? Cuando hablamos cómo yo maximizo la recompensa, pues tengo que hacer un poco obvio lo obvio. Necesito incrementar el conocimiento de tu dolor y de las experiencias que te lo generan. De lo contrario, pues no puedo hacer obvio con mi producto la recompensa que el producto te da. Por ejemplo, ¿en qué negocio están las farmacéuticas? ¿Hay alguien de farmacéutica aquí? Ustedes. ¿En qué negocio está la farmacéutica? ¿Cuál es el negocio de una farmacéutica? Básicamente, proveer las necesidades básicas que tiene la persona de enfermedades. No. Están en el negocio equivocado entonces. ¿Prevención? ¿Ah? ¿Prevención? ¿Prevención? No. ¿Cuál es el negocio de una farmacéutica? ¿Ah? No. Imagínense que la farmacéutica se dedicara a vender medicinas que curan. Gracias. Entonces, ¿cuál es el negocio de una farmacéutica? Hacerte ver qué tan enfermo estás. Mientras más obvio es lo obvio, ¿sabes cuánto más me vas a necesitar? Mucho más. El negocio de una farmacéutica no es la salud, es mantenerte enfermo o mantenerte con la percepción de que estás enfermo. Voy a jugar otro poquito. A ver, mis amigos de pintura, ¿cuál es el negocio de la pintura? Más, no se los voy a preguntar a ustedes. Inmobiliarios, ¿cuál es el negocio de pinturas al volcán? ¿Cuál es su negocio? ¿Qué vende la pintura? No. No. Me voy a quedar con esa idea, me gusta. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica. Monique, me gusta. Apariencia, ok. Me voy a quedar con esa, nos va a servir, vamos a trabajar. ¿Qué vende una marca de pinturas? ¿Ah? Pues si nos vamos al mismo caso de la farmacia, significa que la apariencia de un lugar está feo, está horrible. Entonces necesito pintura. Ahí estás. De eso se trata. Yo necesito que consumas. Porque si te pinto una sola vez y duras para siempre, aunque dure para siempre, pues no hay negocio para nadie. Imagínense que con una pastilla yo me quitara el cáncer. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo lo que necesito es que haya flujo. Que vuelvas a comprar mi proyecto, que vuelvas a comprar de mi marca, en mi portafolio de productos. Yo necesito hacerte ver cuánto me necesitas. Por eso es que maximizar la recompensa
trata todo de hacerte obvio cuánto dolor tienes si no estás conmigo, si no me usas. Y disminuir el dolor. Y entonces aquí viene también lo contrario. ¿Cuál es el trabajo de disminuir el dolor? Incrementar el conocimiento del alivio. Mientras más te machuco la herida, más obvio para ti del alivio que necesitas tener. Incrementar el conocimiento del alivio, de las experiencias que lo generan y quién lo genera. ¿Quién es el superhéroe que te puede ayudar a resolverlo? Y ahí es donde entra las dominancias, y lo vamos a ver el día de hoy, donde entra nuestro papá, nuestra mamá de infancia, que se vuelven productos, servicios y marcas en la adultez. Lo que hacen es, ¿quién alivia? Por ejemplo, si tenemos necesidad de reafirmar nuestro hacer, productos que tengan mucho con logros y estructura. Cuando necesitamos productos que necesitamos que reafirmen nuestro ser, SER, productos más hacia un lenguaje femenino. Es decir, que propicien el placer y la empatía. Y empatar esa información, ahorita pareciera que es un poco abstracta, o es bastante abstracta para ustedes. Conforme vayan aprendiendo las herramientas, les voy a decir que es muy sencillo hacerlo, ¿sí? Entonces, el objetivo de todo ADN, Anajú, ¿me puedes ayudar a cambiar la batería, porfa? Hay una batería en mi mochila. Gracias. Una de las bolsas pequeñas de la mochila. El objetivo del método ADN o de todo ADN es ayudar a encontrar, a escoger y a pagar a nuestros consumidores. Y ahí es donde viene el ADN. A, de atención, D, deseo, N, generar necesidad. La captación de atención o representación ayuda a encontrar. La creación de experiencias perceptivas asociativas me ayudan a escoger. Definir los dolores y alivios ayudan a pagar. Y eso es casi como tener dentro de un laberinto de proceso que implica generar una estrategia, y es donde viene una estrategia que uno la puede acortar en estos 3 pasos para evitar estar paseando por todas partes para hacer. Es más, hacemos tanto esfuerzo en vender que es difícil vender. Cuando ustedes se dan cuenta que la mejor manera de vender es no vendiendo. Y me voy a explicar un poco más. Si mi valor percibido es tan alto, ¿por qué necesito tener un outbound, ¿sí? Una estrategia outbound, si no necesito forzarte? ¿Por qué no generarte una estrategia inbound donde tú escoges por qué consumirme? Pero hay necesidad, y por supuesto, los que están un poquito en el medio de ATLs dirán: Juan Roberto, si es necesario y voy a estar de acuerdo, tener una estrategia outbound, por supuesto que estoy de acuerdo, sobre todo en medios ATL, sobre todo cuando hablamos de productos, servicios o marcas retail, sobre todo cuando se tiene claridad de para qué sirve cada canal de comunicación, porque no todos los canales de comunicación sirven para lo mismo. No todos tienen la misma capacidad de captar atención e interés. Una valla tiene capacidad de 3 segundos, una publicación, no importa si es periódico o revista, tiene aproximadamente 10 segundos de exposición. Cuando mi vecino, la página vecina, a nivel de interés, una información amarillista no capta más la atención que mi logo precioso, ¿sí? O mi producto que se vea bien, porque cuando aparece una noticia muy amarillenta, resulta que nuestro cerebro presta más atención porque hay más elementos importantes que pueden ser relevantes para mi sobrevivencia, y por lo tanto la pauta queda en un segundo o tercer plano, o ni siquiera aparece dentro de las opciones de atención o generación de interés. Si nos vamos a medios de audio, vemos hay una sobresaturación
que funciona para ciertas cosas, sí, sobre todo cuando hay menor cantidad de acceso a información que entra por otros sentidos, por supuesto que funciona. Tenemos un medio visual que vemos una televisión saturada, pero ¿qué pasa cuando se empiezan a hacer cosas distintas? A mí me llama mucho la atención y siempre lo he dicho a Fernando y Mario, lo que Bienesinmuebles.tv ha hecho en estos, ¿cuánto llevan? 10, 12 años. 10 años, porque revolucionaron mucho la manera de mostrar información o utilizar un medio visual auditivo, ¿sí? Un medio audiovisual a través de creación de contenido, y que la creación de contenido no necesariamente es publicidad. Es creación de contenido que facilita al cerebro entender qué me ofreces y para qué me sirve lo que me ofreces. Y entonces se vuelve un medio muy interesante. Entonces, no voy a caer en eso, pero parte del proceso, el método ADN, lo que a ustedes les permite es definir cuáles son los canales de comunicación o las estrategias que deberían estar utilizando para acortar esa brecha entre lo que yo necesito colocar en el mercado y las condiciones bajo las cuales quiero que se consuman y la velocidad de pago. Como les decía, la atención entra en los rasgos sobresalientes, atención e interés. ¿Y cuál creen que es la diferencia entre atención e interés? ¿Cuál creen? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Emilio? Que algo me pudo haber llamado la atención, pero no necesariamente me interesa. ¿Y algo que te llame que te genere interés captó tu atención? Ok. ¿Estamos de acuerdo con que algo puede captar mi atención, pero no necesariamente generar mi interés, ¿cierto? La pregunta para ustedes es, ¿aquello que genera interés en mí captó mi atención antes? Obligadamente tuvo que haber captado mi atención a través de cualquier rasgo sobresaliente sensorial. ¿Por qué? Porque el interés literalmente es algo que capta la atención, que tiene un significado alto, positivo para mí, y vamos a hablar porque también puede ser negativos, como ver a alguien que me va a robar, que me va a soltar, me va a saltar o me va a lastimar, y tiene un significado, por supuesto, y aunque no me vaya a hacer nada, pero su apariencia o el contexto hace que esa persona, ese lugar o ese medio ambiente resulte agresivo para mí, y lo que hacemos nosotros es reaccionar, y que lo vamos a ver también con los miedos. Pero lo interesante es que el interés es atención más significado. Un rasgo sobresaliente que significa algo. Es por eso que voy a regresar un poquito al ejemplo con Eddie y con Jorge. Porque, ¿qué cosas vamos a recordar de ahora en adelante, Jorge? Y ustedes conocen a Jorge, pero ahora ya lo conocen. Ya conocen al producto Jorge. Saco, reloj y camisa. Con un color, con una textura. Y aquí está el medio de comunicación. Y a veces pareciera que fue un blog. ¿Un blog? Alguien habló bien de... Es más, qué bonito mandaron al patojo. ¿Cierto o no? Es una referencia. Es un papá o una mamá diciendo, mijo, te aconsejo hacer esto. Nos lleva ilustrados, por supuesto. Luego tenemos el deseo, experiencias perceptivas, asociativas, positivas. Y aquí es donde entran los 5 elementos o el valor percibido.